Hablando como cristianos, mis hermanos, podemos decir que nuestra vida depende de la palabra de Dios. Dios nos salvó por su palabra y nos sostiene con su palabra. Podemos decir que esta palabra de Dios es esa medicina que tu alma necesita para vivir como cristiano cada día. Poniéndolo en un término bíblico, esta palabra de Dios es lo que tu alma necesita para estar alimentada. Para estar alimentada, nutrida, sostenida en tu caminar con el Señor. Durante estos 3 domingos, hoy y 2 domingos más, mis hermanos, vamos a estar marcando el ritmo y el rumbo de nuestra congregación. El domingo pasado hablamos de la unidad. Necesitamos estar unidos, pero ¿unidos en qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito nuestro? ¿Por qué nosotros existimos? Queremos estar unidos en un mismo espíritu y hemos orado, mis hermanos. Desde hace un mes hemos estado orando. Hicimos una media vigilia de oración. Hemos hecho servicios de oración y queremos continuar haciéndolos. Hemos pedido a Dios por unidad, pero ¿unidad en qué? ¿Qué nos va a unir a nosotros como iglesia? Y queremos hablar de lo que queremos que nos una como iglesia. Estaremos estudiando la Biblia durante estos 3 domingos y trazando la visión que Dios ha plantado en esta iglesia local para que trabajemos juntos, unidos para la gloria de Dios y para que nuestros esfuerzos se dirijan en esa dirección, para que nuestro presupuesto se dirija en esa dirección, para que nuestros planes como iglesia y nuestro calendario de actividades y de eventos se dirijan en esa dirección y no en otra dirección, para que tú con tu familia te dirijas a esa dirección, para que tú individualmente dirijas tu vida en esa dirección y podamos ir todos hacia una misma meta. ¿Qué les parece, mis hermanos? Yo estoy emocionado porque aquí tenemos muchísimo talento para servir al Señor, que Él nos ha dado para su gloria. Ustedes tienen dones y talentos que Dios les ha dado para usarlos para la gloria de su nombre y para que Cristo sea conocido. Así que hacemos bien en unirnos, marcar un trayecto y ir todos caminando hacia allá. Y hoy hablaremos, mis hermanos, de que como iglesia necesitamos la palabra de Dios. La Biblia es central a todo lo que hacemos como iglesia. La Biblia es central a todo lo que hacemos como iglesia. Si algo te debe atraer a la iglesia es la palabra del Señor, mis hermanos. Leerla, cantarla, orarla, escucharla predicada. La palabra del Señor. Si algo nos debe unir como iglesia es esa centralidad en la palabra del Señor. Que nuestras familias allá en casa estén centradas en la palabra del Señor. Que nuestras vidas estén centradas en la palabra del Señor. Escuchemos a Martín Lutero, mis hermanos, con estas palabras. Consideremos cierta y definitivamente establecido, sin lugar a duda, que nuestra alma puede sobrevivir sin muchas cosas, excepto sin la palabra de Dios. Y si ella no está ahí, nada más ayuda a nuestra alma. Pero si ella tiene la palabra, está enriquecida y no le falta nada. Si tu alma tiene la palabra, está enriquecida y no le falta nada, porque esta palabra es la palabra de vida, de verdad, de luz, de paz, de justicia, de salvación, de gozo, de libertad, de sabiduría, de poder, de gracia, de gloria y de toda bendición. Esta palabra que nosotros tenemos ahí, mis hermanos, es la fuente de todo lo que tú necesitas para estar completo. Es la fuente de lo que tu familia necesita para estar completo. Y si tu familia no está teniendo entre semana esta palabra, tú estás descuidando lo que tu familia más necesita. Si tú no estás con esta palabra diariamente en tu vida, en tu mente, en tu corazón,
A ti te falta lo que tu alma más necesita. Si en esta iglesia nos descuidamos, mis hermanos, y empezamos a caminar por diferentes rumbos y perdemos la centralidad de la palabra, esta iglesia puede tener muchas cosas y ser muy atractiva y tener el calendario lleno. Pero hemos perdido el rumbo de lo que más esta iglesia necesita. Y lo que más necesitamos, mis amados hermanos, es la palabra de Dios, la palabra del Señor. Pastor, ¿y por qué tanto énfasis en eso? ¿Por qué tanta importancia en eso? Pastor, nosotros ya sabemos de la importancia de la Biblia en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia. ¿Por qué tanto empujar hacia esa dirección? Bueno, mis hermanos, nosotros leemos en las Escrituras que la palabra de Dios es poderosa porque la palabra de Dios ha creado el universo y todo lo que existe. Dios ha dado palabras a su pueblo y esas palabras que Dios ha dado a su pueblo crean a su pueblo y sostienen a su pueblo. Miren conmigo Génesis capítulo 1, mis hermanos. Génesis capítulo 1, versículo 3. Nada de lo que existe existiría si Dios no hubiera hablado. Así es de importante la palabra de Dios. Si Dios no hubiera hablado, nada existiría. Miren lo que dice en el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Y fue la luz. Y usted puede seguir leyendo en el versículo 6, más adelante en el versículo 11, más adelante en el versículo 20, más adelante en el versículo 24, más adelante en el versículo 26, más adelante en el versículo 29. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y mientras Dios iba hablando, iba creando poderosamente las cosas que existen. Con su palabra. Pastor, la palabra de Dios, usted me dice que tiene poder, pero ¿tiene poder para cambiar a mi hijo rebelde? Por supuesto que sí. ¿Tiene poder para cambiar a mi esposo que está separado de ti, alejado de ti? Por supuesto que tiene poder. Y tu confianza y tu fe debe estar en esa palabra. ¿Tienes miedo tú de que tus hijos, niños, adolescentes, se separen del Señor cuando entren a la universidad? Confía en la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. Y la palabra de Dios sembrada en el corazón de estos pequeñitos tiene poder y va a producir fruto, porque la palabra de Dios no regresa vacía y cumple siempre el propósito por el cual Dios la envió. Dios dijo y fue hecho. Todo lo que existe. Este masivo universo en el que tú y yo habitamos, Dios lo creó con el poder de su palabra. Salmo 33 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Hermano, cuando tú y yo hablamos, muchas veces lo que causamos es problemas, ¿no es cierto? Santiago dice, ¿cómo la lengua es un miembro tan pequeñito en nuestro cuerpo? Tan pequeño en nuestro cuerpo. Y tan capaz de hacer tanto daño. Cuando tú y yo hablamos, no tenemos poder para crear ninguna realidad. Hay pastores que están diciendo por ahí y por allá, tú tienes poder para crear. Y cuando tú hablas, cuando tú declaras, cuando tú proclamas algo, es hecho. Qué confusión más grande. Qué confusión más terrible. Podemos edificar con nuestra boca. Podemos animar a otro con nuestra boca y bendecir a otro con nuestra boca. Pero también a menudo pecamos con nuestra boca y maldecimos con nuestra boca. No tenemos poder creador.
No importa todo lo que usted declare, proclame o decrete, Dios es el único soberano que es capaz de hablar y crear. En Hebreos capítulo 11 leemos: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El universo entero fue constituido, fue creado y es sostenido y está siendo sostenido en cada segundo que pasa por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Así de poderosa es la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Si Dios creó con el poder de su palabra este universo, ¿cómo no puede cambiar a tu hijo? ¿Cómo no puede transformar a tu esposo? ¿Cómo no puede animarte cuando estás en lo más profundo de una depresión? ¿Cómo no puede ser el instrumento de Dios poderoso en tu corazón para ayudarte a vencer esa tentación con la que estás luchando? La palabra de Dios es poderosa, mi hermano, mi hermana. Tan poderosa que creó todo lo que existe. Pastor Sugel Michelin dice, así de simple: Dios habló y una cantidad ilimitada de seres y cosas vinieron a la existencia, desde estrellas gigantescas hasta minúsculas partículas. Dios habló y fue hecho. Así de poderosa es la palabra de nuestro Dios. Pero Dios no solo creó todo con el poder de su palabra, sino que sostiene todo con el poder de su palabra. Vamos a Hebreos capítulo 1, mis hermanos. Hebreos capítulo 1. En el versículo 3. Tu familia necesita la palabra de Dios. Tus hijos necesitan la palabra de Dios. Esposos, tú necesitas estar imitando a Cristo, porque Cristo lavó a su esposa, la iglesia, con su palabra, como nos dice Efesios capítulo 5. Tu esposa necesita la palabra, más que rosas, que son buenas, más que una tarjeta de regalo de una tienda, de su tienda preferida o de su restaurante preferido, más que salir al cine a ver una película, más que todo eso, tu esposa necesita la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poderosa, creó todo lo que existe y sostiene el mismo universo con su palabra. Dice en el versículo 3 de Hebreos 1, el cual, Jesucristo, Dios Hijo, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien, ¿qué dice, mis hermanos? Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios sostiene con el soplo de su aliento, con su misma palabra, todo lo que existe, mis hermanos. En otras palabras, tú no te desintegras porque Dios continúa hablando poderosamente para sostenerte vivo. Es su palabra la que está sosteniendo este universo para que continúe funcionando. Si Dios dejara de hablar con poder para sostener el universo, todo dejaría de existir. Todo se desintegraría. Tiene que haber algo que sostenga esto, mis hermanos. Y es Dios con el poder de su palabra. Si Dios es poderoso, mi hermano, para mantener la luna en su órbita y la tierra en su órbita y el resto de las estrellas en su órbita, de tal modo que no seamos destruidos en un segundo, ¿cómo no Él será capaz de cambiar a aquel amigo tuyo por quien tú has estado orando para que venga Cristo?
¿Cómo Él no va a ser capaz de hablar esa palabra en el corazón lleno de tinieblas de tu primo que tú amas, que quiera que venga Cristo? Hablando con los futuros líderes de esta iglesia, ¿cómo Dios no va a ser capaz de transformar el corazón de hermanos rebeldes y traerlos al arrepentimiento con el poder de su palabra? Claro que sí, mis hermanos. Y como iglesia queremos confiar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Esto no se trata en la iglesia, mis amados hermanos, de manipulación humana. Porque tiene que haber un cambio de corazón y eso tú y yo no lo podemos realizar. Pero Dios con su palabra lo realiza y lo sigue realizando cada semana. Y por eso la Biblia, la palabra de Dios, es central a lo que hacemos en esta iglesia, mis hermanos. Porque Dios nos ha llamado a un trabajo imposible. El mismo apóstol Pablo dice en Corintios, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Somos insuficientes. ¿Cómo te sientes tú cuando llega tu jefe y te dice, no es suficiente? No es suficiente. Se siente mal uno, ¿no es cierto? No logré lo que querían que lograra. Pero Dios sí nos dice, ustedes son insuficientes para esta tarea. Y eso no nos debe llevar a la culpabilidad, sino más bien a confiar en la palabra de Dios, que es la que tiene poder y la que sí es suficiente para transformar el corazón. Dios creó todo con el poder de su palabra, sostiene el universo con sus palabras, pero también, mis hermanos, Dios crea y sostiene a este nuevo pueblo de redimidos con su palabra. Con su palabra. Si Dios no hubiera hablado esa palabra salvadora a tu corazón, tú estarías en tinieblas y camino al infierno todavía. Es porque Dios habló esa palabra que tú estás vivo espiritualmente y ya no muerto en tus delitos y pecados. Así como Jesús se paró en la puerta de la tumba de Lázaro y dijo, Lázaro, ven fuera. Jesús habló esas palabras y dio vida a ese hombre y Lázaro salió. Así Dios se ha parado en la tumba de tu corazón, donde había solo muerte y perdición, y habló vida para la gloria de su nombre y para tu salvación. Y Dios sigue haciendo eso. Dios continúa haciendo ese trabajo de salvación, mis hermanos. Miren conmigo ahí cerca de Hebreos. En Santiago, el siguiente libro después de Hebreos, Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él, Dios, este Padre de las luces que no cambia, este Padre de las luces que da todo. Miren el versículo 17, Santiago 1:17, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, todo lo que tú tienes viene de Dios. No hay nada, absolutamente nada que no tengas, que no te haya sido dado por Dios. La autoridad que tú tienes por Dios, el trabajo que tú tienes, Dios te lo ha dado. La ropa y los zapatos que tú tienes, Dios te lo ha dado por su pura misericordia. Las cosas buenas que disfrutamos en esta vida, Dios nos las ha dado. Esas cosas buenas como el café, por ejemplo. Dios nos las ha dado, mi hermano. Ese gran Dios, que es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, el cual no cambia, Él, de su voluntad, así como Él nos da todo lo material, pero también de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué, mis hermanos? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por la palabra, mi hermano, Dios habló a tu corazón y tú eres una nueva criatura. ¿Por qué tú conoces a Cristo y otros no? Tu hermana que se crió contigo, tienes el mismo trasfondo que ella, la misma educación que ella, casi el mismo colegio que ella. ¿Por qué tú sí y ella no?
¿Porque tú eres más inteligente? ¿Porque tú eres más guapo? ¿Porque tú fuiste más atractivo para Dios? No, porque Dios, de su buena voluntad, habló esa palabra salvadora a tu corazón y tú fuiste rescatado de las tinieblas y ahora estás en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así como Dios pudo hablar esa palabra salvadora a tu corazón, Él puede hacerlo con tu hijo y con tu hija y con tu esposa y con tu esposo. Hermanos, nosotros no estamos en Cristo porque somos más inteligentes, o más sabios, o más astutos, o porque nosotros sí supimos qué era lo bueno. Estamos en Cristo porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha salvado. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo les he elegido a ustedes. Y les he apartado para que ustedes den fruto y para que su fruto permanezca. Es por la pura gracia de Dios, mis hermanos. Miren más adelante en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Y esto que estamos hablando no elimina la responsabilidad del ser humano. En Juan capítulo 3, versículo 36, leemos, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa, el que rechaza al Hijo, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Claro, no es por nuestra capacidad, sino por la misericordia de Dios, pero el que está lejos de Cristo es responsable y debe venir a Cristo y debe confiar en Cristo. Pero todo empieza, mis hermanos, cuando Dios habla una palabra salvadora al corazón de la persona. Miren conmigo 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, pasar de muerte a vida, este nuevo nacimiento espiritual, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué, mis hermanos? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios fue hablada de manera salvadora a tu corazón para que tú conozcas a Cristo. Él habló, Él produjo vida cuando tú estabas muertos en tus delitos y pecados. Por eso, aquí en esta iglesia confiamos en la palabra. Por eso, aquí en esta iglesia predicamos la palabra y oramos la palabra y cantamos la palabra, porque la palabra de Dios es la que va a transformar, mis hermanos. Podemos crear, de acuerdo a nuestras posibilidades, ciertos medios para llamar la atención de la gente y tal vez llegar a entretener a la gente, pero eso no cambia corazones, mis hermanos. Eso no cambia corazones. Cristo cambia corazones con el poder de su palabra, de su palabra. ¿Es poderosa la palabra de Dios para restaurar matrimonios aquí en Tampa que están destruidos? Claro que sí. Y tú y yo estamos llamados a confiar en esa palabra. ¿Es poderosa la palabra para rescatar a jóvenes que están metidos en las drogas o en la pornografía o en la anorexia y la bulimia? Claro que sí, mis hermanos. La palabra de Dios es poderosa. Y tú y yo hacemos bien en confiar en esta palabra y seguir confiando en esta palabra. Dios creó todo lo que existe con el poder de su palabra, sostiene todo lo que existe por el poder de su palabra. Y Dios crea a su pueblo por el poder de su palabra. Y Dios sostiene a su pueblo por el poder de su palabra. Recuerden lo que dice Romanos capítulo 10. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Dice el apóstol Pablo. ¿Y cómo oirán si alguien no les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Ese es el proceso de la salvación. Alguien tiene que ser enviado, tiene que hablar, una persona tiene que escuchar esas palabras de salvación
y creer en su corazón. Todo tiene que ver, mis hermanos, si ustedes se notaron en este ciclo, todo tiene que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que llegar a oídos de las personas. Se lo voy a decir de esta manera a los que son padres. La palabra de Dios tiene que llegar a los oídos de tus hijos. Cada semana. Porque tú deseas que sean salvos y que no vayan a condenación. Pero necesitan escuchar la palabra de Dios. Ellos pueden ser exitosos en la vida. Grandes abogados o ingenieros o pilotos o enfermeros. Pero si no tienen a Cristo, fracasaron en lo que era más esencial para su vida. ¿Y cómo van a llegar a tener a Cristo? Cuando escuchan la palabra. Los domingos en la iglesia, sí, mis hermanos, y qué bueno que tú los traigas. Pero más importante, en sus casas. El poder de la palabra de Dios nos muestra nuestra necesidad de ella. Necesitamos estar recibiendo dosis de la palabra de Dios todos los días, mis hermanos. Y la recibimos de una manera en especial aquí en la iglesia, a través de la predicación expositiva. Y quiero ya traer una aplicación a la iglesia local. Creemos en el poder de la palabra de Dios, mis hermanos, por eso predicamos expositivamente y consecutivamente la palabra de Dios aquí. Por eso, en los próximos domingos continuarás escuchando, vamos a retomar nuestro estudio del Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque creemos en el poder de la palabra de Dios y toda la palabra de Dios es útil y toda la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que tenemos que predicar todo el consejo de Dios. La predicación expositiva, mis hermanos, es hablar al pueblo de Dios lo que dice el pasaje que Dios nos ha dejado en las Escrituras. En otras palabras, no venir con una idea, imponerla al pasaje y decir lo que el predicador quiso que el pasaje dijera. Yo lo he escuchado muchas veces y de muchas maneras esto. Seguramente tú lo has escuchado también. Una vez escuché a un pastor que estaba predicando, entre comillas, sobre la parábola de la moneda perdida. Una mujer que perdió su moneda, la buscó y cuando la encontró invitó a sus amigas para que vinieran y celebraran con ella. Y el pastor dijo, tú crees que se te ha perdido una moneda, pero ve, búsquela, ahí está en el banco, ahí está en la bolsa y mándela para acá, por favor. Sí, de eso no se trata la parábola de la moneda perdida. De eso no se trata la parábola de la moneda perdida. Se trata de que Cristo vino y buscó al que no merecía ser buscado y lo rescató y lo salvó por su pura gracia. Y esa predicación, mis hermanos, a veces llega a lugares incómodos en nuestras vidas. ¿No es cierto? A veces se tocan temas incómodos, pero ahí están en la palabra, mis hermanos. No podemos saltarlos. Yo no puedo llegar a Efesios, capítulo 5, donde dice, esposas, sométanse a sus esposos y saltarme esa parte. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo llegar a la parte que habla sobre las finanzas y saltármela por miedo a que alguien se ofenda. Ay, aquí hablan de dinero y quieren mi dinero. Yo no puedo saltarme solo porque las personas se vayan a ofender. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios y toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Yo no puedo llegar a Romanos y estar muy emocionado del capítulo 1 y cuando llega al 9, no, me salto porque eso está muy difícil. Yo no puedo hacer eso. Eso nos ayuda a todos porque la iglesia es expuesta a todo el consejo de Dios y el pastor está obligado, el predicador, la persona que se para en el púlpito está obligada a tratar con temas que no trataría a menos que tenga que pasar por ellos.
Hay pasajes en la Biblia que a todos nos dejan, mis hermanos, con una sonrisa en el rostro. Wow, Dios es mi protector. Wow, Dios cuida de mí, Dios me provee. Y hay pasajes, mis hermanos, que a todos nos dejan como medio considerando, ¿verdad? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Y qué significa ir en contra de la corriente de este mundo? Y vivir para Dios. Hay pasajes sobre la vida sexual que tocan aquí botones de nuestra vida que tienen que ser reordenados y puestos en línea con la palabra de Dios. Y no podemos saltar esos pasajes, mis hermanos. Cuando predico sobre 1 Corintios, yo no puedo saltarme el capítulo 5, porque un hombre estaba ahí viviendo con su madrastra. Yo no puedo hacer eso, hay que predicar, porque esa es la palabra de Dios. Y Dios lo puso ahí para que sea predicado en medio de su pueblo. En la iglesia creemos en la predicación, pero no cualquier predicación. En la predicación expositiva. Hoy en día sobran los púlpitos y sobran los predicadores. Pero hay una escasez de predicación que honre a Dios y que alimente al pueblo de Dios. Amén. ¿Recuerdan, mis hermanos, la pregunta que les hice al inicio? Si el doctor te dijera, necesitas una medicina, tienes que tomártela. Se lo voy a hacer de otra manera. Si el doctor te dice, necesitas una medicina cada domingo, tienes que tomártela para continuar viviendo, ¿qué harías tú? Yo te digo, necesitas la palabra de Dios cada domingo. Cada domingo. Para darte ese empujón que necesitas para seguir viviendo el resto de la semana para la gloria de Dios. Y el siguiente domingo necesitas otro empujón con esta palabra para seguir viviendo esa semana para la gloria de Dios. Y de semana en semana, y de mes en mes, y de año en año, hasta que te presentes en la presencia de Cristo. Necesitas esa palabra. Por eso, mis amados hermanos, no puedes compartir el domingo. No puedes compartir el domingo, mis hermanos. Este tiempo debe estar apartado automáticamente en tu agenda. Si viene familia de Atlanta a visitarte, el domingo es el día del Señor y voy a estar en la casa del Señor. Si hace un sol precioso de junio y me están llamando las olas, ¿verdad? Allá en la costa. El domingo es el día del Señor. Si estoy profundamente triste, no dormí el día sábado por estar pensando en dificultades que yo tengo, no comprometas tu domingo, mis hermanos. Ven a la casa del Señor, porque hay aquí una palabra que es vida, que tú necesitas en tu corazón. Y no es porque yo hable, mi hermano, aquí puede estar cualquier persona hablando. Es porque es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. No comprometas tu domingo. Esto ya automáticamente debería estar en tu calendario. Si vas a otra ciudad de vacaciones, piensa, ¿a qué iglesia voy a ir? ¿Dónde me voy a congregar? ¿Dónde hay un grupo de creyentes con quienes yo voy a adorar a mi Salvador ese domingo? ¿No es digno nuestro Señor de nuestra adoración, mis hermanos? Cada domingo. ¿No es digno el que murió por nosotros, el que lo dio todo por nosotros, de que nosotros nos reunamos consistentemente con otros creyentes en la casa del Señor? Nuestro Dios es digno de eso y de cualquier otro sacrificio que Él pida. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Excepto, diría yo, mis hermanos, en casos extremos, donde definitivamente no existe la posibilidad de hacer otra cosa. Pero aún ahí está el pueblo de Dios para acompañarte. Nosotros creemos en el poder de la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, la palabra de Dios es central para la vida de la iglesia. Y es central para el ministerio de este púlpito. Pero, y esto puede sonar estridente, controversial, incluso un sacrilegio para muchos de nosotros. La palabra predicada los domingos es importante y necesaria, pero no
es suficiente. Wow, pastor, ¿qué acaba de decir? Es un sacrilegio. Ha deshonrado el mismo templo de nuestro Dios. No, mis hermanos. Dios no diseñó tu vida y mi vida cristiana, seguidores de Cristo, para que seamos alimentados una vez a la semana. Necesitamos el alimento de la palabra de Dios en nuestras vidas y necesitamos el alimento los domingos y los lunes y los martes y los miércoles y cada día de nuestra semana y cada día de nuestras vidas. Esta palabra que es predicada aquí tiene que seguir siendo predicada entre nosotros individualmente como ecos de la palabra predicada en nuestras casas y en nuestras relaciones como creyentes. Por eso, y voy a la última aplicación de este sermón, mis hermanos, nosotros creemos que queremos desarrollar una cultura de discipulado. Una cultura donde nos ayudemos unos a otros a seguir a Cristo. ¿Qué es un discípulo, mi hermano? Un discípulo es un seguidor de Cristo. ¿Y qué es discipular? Es ayudar a otros a seguir a Cristo. Entonces, si tú te vas con la palabra predicada de aquí de la iglesia, llevas algo necesario y algo importante, pero llevas algo que no es suficiente. Necesitas que esa palabra predicada haga eco en tu matrimonio en tu casa, haga eco en tus relaciones con tus hijos entre semana, que esa palabra predicada haga eco en tus relaciones con otros creyentes entre semana. No es suficiente que nos sentemos el domingo, escuchemos un sermón, nos vayamos a la casa, regresemos el siguiente domingo, escuchemos el sermón, nos vayamos a la casa. Necesitamos que haya ese eco de esta palabra entre nosotros durante la semana. Dios quiere que todos los cristianos, dice un escritor, seamos hacedores de discípulos al hablar en oración la palabra de Dios a los demás, de cualquier manera y en la medida en que lo permitan nuestros dones y circunstancias. Dios quiere que tú hables esta palabra de Dios que es vida con otras personas. Con otras personas. Un escritor pone un ejemplo que me llamó mucho la atención. Ustedes conocen la Fórmula 1, ¿no es cierto? Que hay un piloto, estos carros veloces, llegan a un pit stop, a una parada. Un equipo que hay ahí de 6, 7 personas, no sé cuántas son, algunos de aquí pueden ser expertos en eso, cambian las llantas rápidamente, ponen gasolina, le limpian el vidrio enfrente, le dan un poco de agua y de nuevo sale el piloto, ¿verdad? Si nosotros estamos descansando en el púlpito para recibir el alimento que nuestra alma necesita, estamos trabajando Fórmula 1, ¿verdad? Viene el piloto, que es el pastor, manejando a toda velocidad, y entonces se acercan, el equipo, ¿verdad? El equipo vive para el piloto, el equipo le pregunta al piloto, ¿qué necesitas? El equipo hace lo que el piloto necesite para ganar la carrera, ¿verdad? Pero el equipo está en el trasfondo, allá está nada más. La medalla la recibe el piloto, los aplausos los recibe el piloto y el nombre del que está ahí en primer lugar es del piloto. Él va en primer lugar. Eso no funciona en la vida cristiana. Este escritor dice que si deseamos ser obedientes a Dios, debemos ser más como un equipo de fútbol que tiene un balón y la meta es que entre todos llevemos ese balón a la meta. Todos estamos participando de eso. Nuestra meta individual debería ser esta. Tu meta debería ser esta. Tu meta debería ser esta. No pienses en el pastor, no pienses en aquel. No me digas, estoy muy ocupado, pastor. Estoy muy ocupado. No. Tu meta debería ser buscar intencionalmente a otros para invertir en su vida y ayudarles a seguir a Cristo. Esa debería ser tu meta. Buscar intencionalmente a otros para invertir tu vida en ellos
y ayudarles a seguir a Cristo, de acuerdo a tus posibilidades y a tus circunstancias. Te voy a poner 3 ejemplos. El primero es en el hogar, haciendo discípulos en el hogar. En Deuteronomio, capítulo 6, leemos las siguientes palabras. Oye Israel, versículo 4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Esto es, padres haciendo discípulos de sus hijos. Podemos decir también, si estás en esa etapa de vida, abuelos haciendo discípulos de sus hijos, abuelos ayudando a sus nietos a seguir a Jesús, padres ayudando a sus hijos a seguir a Jesús. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles palabras? Las palabras de Dios, mis hermanos. Las vas a repetir a tus hijos en diferentes aspectos de tu vida, cuando te levantes, cuando te vayas a acostar, cuando vayas por el camino. O sea, no tiene que haber una clase, los niños sentados ahí, ¿verdad? Como estilo cine, ¿no? Ahí una línea, otra línea, otra línea. Bueno, ahora les voy a enseñar y cuando termine esta clase, entonces ya nos vamos y nunca volvemos a hablar de la palabra de Dios. No, debe ser una actitud permanente, que tú estés buscando maneras de ayudarle a tus hijos a seguir a Jesús, ayudarle a tus hijos a seguir a Jesús. Amén. Esposos. Voy a hablar con ustedes ahora y quiero que me acompañen a Efesios capítulo 5. A mí me gusta hablar con los hombres, como que tengo una tendencia a hablar con los hombres de una manera bastante firme. Tal vez porque yo soy hombre y porque yo necesito esa misma firmeza, ¿no es cierto? Qué orgullosos somos los hombres y a veces qué cabeza dura somos los hombres. Y cómo necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Esposo, ¿tú has pensado en tu esposa como, para ponerlo de esta manera, tu discípula? ¿Tú has pensado en ella como que ella es tu discípula? Así como Jesús tenía sus 12 discípulos, tú tienes a una persona ahí que es tu responsabilidad delante de Dios, ayudarle a ella a que siga a Jesús. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Estamos llamados a imitar a Cristo, amando a nuestra esposa sacrificialmente, pero también a lavarla con el agua por la palabra. En otras palabras, que por tu relación con tu esposa, ella se parezca más a Cristo, día tras día, semana tras semana, año tras año, hasta que ella llegue a la gloria con su Salvador. Dios te la dio para que tú la tomes de la mano y tú le digas, yo te voy a mostrar cómo seguir más fielmente a Cristo. Y en muchos hogares pareciera que es al revés, ¿no es cierto? Que la esposa le dice al esposo, mira, sígueme porque yo soy la que estoy siguiendo a Cristo aquí y tú estás ahí nada más poniendo tu vista en otras cosas, ¿verdad? Esposo, ora con tu esposa, y esto yo me lo digo a mí mismo también. Lee la palabra con tu esposa, explícale la palabra a tu esposa, sacrifícate para que laves con la palabra a tu esposa. Quiero hablar a las mujeres ahora. Vamos a Tito, y esto solo son algunas aplicaciones prácticas, mis hermanos. Esto no es exhaustivo. Vamos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina,
Versículo 2, Tito 2:2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Esto se refiere a las personas mayores de edad en la iglesia. Versículo 3, las ancianas, las mujeres mayores, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Necesitamos mujeres que se levanten en medio de la congregación y que tomen a mujeres menores que ella, con menos experiencia que ella, y que inviertan su vida en ellas para que estas mujeres jóvenes puedan seguir a Jesús con más fidelidad y amor. No necesitamos un programa para hacerlo. Bueno, reuniones de mujeres los viernes en la casa de la hermana. No, mis hermanos, necesitamos vidas invirtiendo en otras vidas. Porque tú puedes reunirte todos los viernes con otras mujeres, pero no estar recibiendo la inversión de una mujer más sabia en tu vida. Puedes estar reuniéndote a estudiar por ahí o hacer crafts y manualidades y esto y el otro. Pero eso no es de lo que Tito nos está hablando, mis hermanos. Tito nos está hablando de que necesitamos urgentemente mujeres que tomen a otras mujeres y que les digan, yo te voy a tomar de la mano y yo te voy a ayudar a seguir a Jesús. En tu matrimonio, con tus hijos, en tus situaciones de vida, mi esposa y yo hemos platicado, ¿cuánto necesitamos esas mujeres en nuestras iglesias? Esas mujeres que tomen la iniciativa y hablen con una mujer más joven. ¿Qué te parece si una vez al mes tomamos un café? Yo quiero orar por ti. Y poco a poco crecer en confianza de manera que esta mujer joven llegue a ser tu hija espiritual. Y este principio se aplica también a los hombres. Los hombres jóvenes necesitamos, aunque a veces no nos damos cuenta, personas, hombres mayores, que lleguen con nosotros y que nos ayuden a seguir a Jesús. Necesitamos esa cultura, hermanos. Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hombres invirtiendo su vida en hombres. Es importante la diferencia. Mujeres invirtiendo su vida en mujeres, hombres invirtiendo su vida en hombres. Es importante esa diferencia. Yo te hago una pregunta. ¿En quién en este mismo momento estás tú invirtiendo tu vida y ayudándole a esa persona a seguir a Jesús? No te estoy diciendo a quién le estás dedicando 8 horas diarias de tu vida. No, porque eso es irrealista e imposible. Te estoy preguntando, ¿a quién has tomado tú para ayudarle a seguir a Jesús? Eso es lo que es discipulado, mis hermanos. Muchas veces confundimos discipulado con un manual y estudiarlo, ¿verdad? Y tiene 13 lecciones y cuando termine la lección número 13, pues terminamos y ya se acabó el discipulado y tú buscas a ver qué haces. Eso es transmitir información, que es importante y tiene su lugar, pero no es suficiente. Necesitamos que un joven se ponga al lado de alguien mayor y que ese joven vaya a la casa, coma con la familia, mire a este hombre tratando a su esposa, mire a este hombre tratando a sus hijos, mire a este hombre manejando su dinero, mire a este hombre luchando contra el pecado. Necesitamos que una mujer joven se ponga al lado de una mujer mayor y tal vez mayor en madurez espiritual, que le pueda guiar y que esta mujer pueda ver a esta mujer más madura en la fe y decir, ok, así es como la disciplina de los hijos en el hogar funciona. Ok, así es como es una vida invertida en otra vida, donde nos hablamos la palabra. Por eso dije que el púlpito no es suficiente, porque si no suceden estas relaciones, mis hermanos, entre nosotros, no hay madurez, no hay crecimiento, porque un sermón te puede dar un empujón, pero no es suficiente para sostenerte. Es necesario y lo necesitas, pero necesitas más que eso. Tú estar invirtiendo en la vida de otra persona y otra persona estar invirtiendo en tu vida.
Y por supuesto, este sermón no es suficiente para hablar lo que significa el discipulado. Así que queremos esforzarnos por entrenar discipuladores, hombres y mujeres que inviertan en la vida de otros. Te voy a hacer la pregunta que te hice al principio, pero de otra manera. Si a ti te ponen a un joven y te dicen, tú tienes esta medicina, y para que este joven siga viviendo, necesita recibir esa medicina de parte tuya durante la semana. ¿Qué harías tú? ¿Lo dejas ahí morir? No, mis hermanos. Tomemos esta palabra y pasémosla a la siguiente generación. Poco a poco. Ocúpate en llamar a alguien y dile, ¿cuándo tienes tiempo para sentarnos a tomar un café? Quiero invitarte a mi casa para que comas con nosotros. Podemos reunirnos para estudiar este libro. Tú lees un capítulo al mes, yo voy a leer otro capítulo y después lo discutimos y compartimos nuestra vida. Quiero que tú comas con nosotros en nuestra casa una vez al mes y que estés aquí toda la tarde del domingo para que veas cómo vivimos nosotros. Queremos ayudarte a caminar con Jesús. Qué bonito, ¿no es cierto, mi hermano? Mi hermana, una cultura de discipulado entre nosotros donde todos estamos buscando la manera de servir a otros y ayudarles a que crezcan en su caminar con Jesús. Cuando Jesús llegó a la casa de Lázaro, María y Marta, la casa se llenó. Y Marta estaba muy ocupada en muchas cosas, en muchas tareas. Y yo sé que tú estás muy ocupado en muchas cosas, en muchas tareas, mi hermano, mi hermana. Y es difícil pensar, invertir en la vida de otra persona, como otra cosa más a mi horario. Y María se quedó ahí escuchando al Maestro, a Jesús, escuchando al Dios creador de todo, que con su palabra creó todo, escuchando esas palabras de vida de Jesús. María se quedó ahí. Y Marta le dijo, Señor, dile a mi hermana que me ayude, por favor, hay mucho trabajo. Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Hermanos, solo una cosa es necesaria. Que escuchemos las palabras de nuestro buen Dios. Desde el púlpito, los domingos y semana tras semana en nuestros hogares y en nuestras relaciones con otros creyentes. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te queremos pedir que tú nos regales por tu misericordia y por tu bondad una cultura de hombres y mujeres que están buscando intencionalmente discipular a otros, ayudar a otros a seguir a Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, porque esto no sucederá de manera automática en la iglesia. Necesitamos mujeres que aparten tiempo para invertir su vida en otras mujeres. Necesitamos hombres que aparten tiempo para invertir su vida en otros hombres. Necesitamos padres que velen por discipular a sus hijos. Necesitamos esposos que cuiden espiritualmente de sus esposas. Padre, necesitamos todo eso. Y es algo que solo tú puedes producir. Solo una cosa es necesaria: escuchar las palabras vivas de nuestro amado Señor Jesucristo. Y todas están en la Biblia. Te necesitamos, Padre. Haz una obra sobrenatural en nosotros. Produce discípulos aquí, que hagan discípulos para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre precioso de nuestro amado Salvador Jesús, que merece nuestro sacrificio de hacer discípulos. Amén y amén.